En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por este regalo que nos das en esta noche, poder compartir como hermanos. Pido que nos bendiga, Señor, en todo lo que vamos a compartir en este día. Gracias, Señor, por el Monseñor Octavio Ruiz. Gracias por su vida. Te pido que lo bendigas y que a nosotros nos sigas guiando, Señor, por este camino que quieres. Bendícenos siempre, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, padres. Pues por aquí tenemos un invitado muy especial, Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Él es una persona bastante conocida por nosotros, de pronto para los padres de otros países, no sé si lo conozcan. Él ha estado pues sirviendo a la iglesia en varias posiciones, ha sido arzobispo en Colombia y pues la última posición que tuvo fue el secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Hablábamos antes que trabajó con el Papa Juan Pablo, con el Papa Benedicto y pues también con el Papa Francisco. Entonces, pues aprovechando la experiencia de Monseñor y pues todo lo que nos puede compartir, lo hemos invitado para que nos cuente, Monseñor, un tema tan interesante, nuevas exigencias para la evangelización. Interesantísimo, Monseñor. Buenas noches, bienvenido y cuéntenos de qué se trata todo esto. Bueno, en primer lugar, un cordial saludo para todos los sacerdotes que están conectados y que están siguiendo todo este proceso de formación permanente. Me alegra muchísimo que se interesen por conocer no solamente cuestiones de teología y de Biblia, sino que también se abran a conocer las nuevas tecnologías, porque necesitamos realmente entrar al mundo de las redes para evangelizar el trabajo que se hace allí y sobre todo para que de una u otra manera nos sintamos como hermanos unidos en ese campo de la formación. Hablando con el padre Carlos, veíamos que les iba a hablar algo sobre el trabajo que he hecho. Tuve la gracia de trabajar en el Vaticano en 2 oportunidades. Cuando era sacerdote estuve 11 años y medio trabajando en la Congregación para la Doctrina de la Fe con el cardenal Ratzinger. Fue una experiencia muy enriquecedora de un hombre no solamente sabio, sino de una amabilidad, de un respeto por las personas, de una cordialidad enorme, que era totalmente distinto a como quisieron presentarlo muchas veces los medios de comunicación. Y luego estuve en Colombia como obispo auxiliar de Bogotá y después trabajé en Villavicencio y fui el primer arzobispo de esta sede episcopal metropolitana. Los últimos 14 años volví al Vaticano por petición del Papa Benedicto. Estuve en la Comisión para América Latina y luego estuve como secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, participando un poco en esas tareas de la organización del Año de la Fe, del Jubileo de la Misericordia y sobre todo en la elaboración del nuevo directorio para la catequesis, que es fundamental para que veamos cuáles son esas líneas que nos traza hoy la Iglesia en relación con ese campo tan importante de la evangelización como de la catequesis. Voy a hablarles un poco entonces de las nuevas exigencias para la evangelización en este momento. Todos sabemos que en este proceso del sínodo que el Papa ha querido convocar, hubo un diálogo y una consulta en todas las diócesis, en las parroquias, en toda la Iglesia Universal, y una de las preocupaciones que salieron a flote, entre muchísimas otras, era el tema de la evangelización, que había que profundizar en él y sobre todo de poder mirar esto como un proceso, como algo que es fundamental para el cumplimiento de la misión que el Señor nos encomendó. Y de ahí entonces se vio la necesidad de intensificar el impulso misionero y lo que se llama la acción iniciática de la evangelización, con el objeto de poder responder a las graves precariedades en las que viven muchos de nuestros fieles. Y por ello se veía que había que insistir mucho en hacer resonar con parresía el querigma, apostando
fundamentalmente por una sólida iniciación a la vida cristiana y a la formación de pequeñas comunidades que ayudaran realmente a continuar los procesos, a acompañarse mutuamente, a sentir el impulso que el Espíritu Santo nos comunica a través de ello. Y sobre todo, la necesidad de adaptarnos para presentar el Evangelio de una manera creíble, pero con un lenguaje sencillo y un lenguaje que atraiga a todas las personas. Y lógicamente todo esto dentro de una gran espiritualidad, dándole centralidad a la acción del Espíritu Santo en la iglesia. En primer lugar, vamos a mirar un poco cómo se está planteando esa renovación en la acción evangelizadora. Sin duda alguna, todos nos vamos dando cuenta de la importancia de una renovación de la acción evangelizadora en las diócesis y en las parroquias. Y esto fue algo que surgió fundamentalmente cuando se celebró la Asamblea del Sínodo relacionada con la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, en donde allí se veía que era necesario no solamente preocuparnos por aquellos que no conocen a Cristo, sino sobre todo por tantas personas en el mundo que habiendo recibido el bautismo, sin embargo, se han alejado de la iglesia, viven en total indiferencia y entonces vamos viendo cómo ese número de personas crece porque el ambiente que nos rodea y por lo tanto no tenemos que sentirnos derrotados frente a este fenómeno ni mirarlo simplemente como un problema, sino como una oportunidad para renovar nuestra acción evangelizadora y mostrar la alegría de nuestra fe, ya que, como todos sabemos, la evangelización consiste en anunciar el gozo, la alegría de haber encontrado a Cristo, de aquel que murió para perdonar nuestros pecados y que resucitó para darnos la vida eterna. Pero todo esto se ve muchas veces oscurecido por esa crisis de fe que se está viviendo en la actualidad y que requiere una renovación pastoral de toda la iglesia con el objeto de poder responder a las grandes esperanzas que surgen en el corazón de todos los creyentes ante los interrogantes que hoy plantea el mundo y la iglesia. Por esto tenemos entonces que en la tarea evangelizadora no tener miedo de realizar esa conversión pastoral a la cual el Papa nos está llamando. Y esto pues nos ha de llevar a transformar nuestros comportamientos y nuestros modos mismos de transmitir el Evangelio. Tenemos que ciertamente aceptar que los tiempos y las culturas han cambiado. Ya no vivimos en un periodo de cristiandad en donde de una u otra manera la sociedad misma nos daba pues un apoyo a nuestra fe. La familia era la principal transmisora de los primeros contenidos de la fe para sus hijos. En las escuelas y colegios se tenía una cultura cristiana, pero hoy en día pues nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado, de que hay una corriente de secularismo que va alejando a los cristianos de la iglesia y que hace que se viva en una gran indiferencia todo lo que se refiere a la fe. Y por eso entonces es necesario que prediquemos el Evangelio con entusiasmo, con coraje, mostrando ese rostro misericordioso del Padre, haciendo ver a las personas que estamos gozosos de haber encontrado a Cristo en nuestras vidas y que Él es el que viene a dar sentido a lo que es nuestra existencia. Y que para ello necesitamos entonces buscar no solo conocerlo a Él, sino tener un encuentro personal, un encuentro incluso comunitario con Jesucristo que nos conduzca a la conversión y nos anime para conocerlo, acogerlo, seguirlo con amor e imitarlo a lo largo de toda nuestra vida. Frente a este desafío entonces que nos presenta la Iglesia, es necesario que modifiquemos el modo como se está desarrollando la acción evangelizadora y catequística y tener el coraje de asumir nuevas formas que nos lleven a vivir con autenticidad nuestra fe, la cual no consiste en una simple aceptación de unas verdades, de unos dogmas, sino que tenemos que llevar a que experimentemos en lo más íntimo de nuestro ser la presencia de Dios, la grandeza de su amor
y a partir de allí tratar de responderle amándolo con todo el corazón y expresando ese amor a Dios a través del amor a nuestros hermanos, para hacer realidad lo que nos decía Pablo, la fe que actúa por la caridad. Y de ahí entonces surge el que sea necesaria una renovación, muy especialmente en el campo de la catequesis, y que es necesario buscar un nuevo paradigma centrado en la persona misma de Cristo para lograr un encuentro personal con Él, como también la animación y el acompañamiento de la comunidad en los procesos de iniciación cristiana, para lo cual es necesario insistir en lo que se llama hoy en día una catequesis querigmática, que tenga una dimensión catecumenal y misionera, de tal manera que iniciemos con el primer anuncio, que es el querigma, podamos llegar a la catequesis para fortalecer y cimentar nuestra fe y luego darle firmeza a través de una iniciación a la vida cristiana alimentada por una formación permanente en todo momento. Sin embargo, hay muchas dificultades que se nos presentan hoy en día para el anuncio del Evangelio. Por una parte, tenemos que darnos cuenta, que nos decía San Pablo VI, que hoy es urgente dialogar sin prejuicios ni prevenciones con el mundo actual. Y él nos decía, con una gran clarividencia, que la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. Y añadía que antes de convertirlo, y más aún, para poder convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos a él y que le hablemos. Todo esto, lógicamente, sin desconocer ese mundo cambiante que en la actualidad sufre las consecuencias de una crisis que se ha venido gestando a lo largo de los últimos siglos. Y de ahí entonces la importancia, como nos decía Aparecida, que la pastoral de la Iglesia no puede, por lo tanto, prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros y que la vida de ellos acontece en contextos socioculturales bien concretos. Pero al mismo tiempo no podemos separar de manera drástica el mundo y la iglesia. Todo lo contrario, tenemos que darnos cuenta de que el mundo en sí mismo fue una criatura de Dios, que el mundo en sí no es hostil a la iglesia y que la iglesia tampoco es una opositora al mundo, sino que estamos insertados en él y tenemos que hacer todo lo posible para que ese mundo pueda cumplir la meta y el objeto con el cual Dios la creó. Sin embargo, les mencionaba yo al principio, existe ese fenómeno de la secularización que ha ido carcomiendo los fundamentos y los valores que brotan del Evangelio, que han llevado a una indiferencia religiosa que se va extendiendo de manera acelerada. Pero al mismo tiempo vemos que hay una sed de Dios que surge en el corazón de tanta gente o que no conoce a Cristo o que se han alejado de la iglesia y de los sacramentos. Pero no podemos pensar que entonces estamos frente a una mecha humeante a punto de apagarse, sino todo lo contrario, como un desafío evangelizador para poder nosotros tener creatividad, arrojo, entusiasmo, convicción, alegría para anunciar el Evangelio. Fuera de eso no podemos desconocer que el mundo ha cambiado vertiginosamente. Con la modernidad se inició paulatinamente el fin de ese periodo de la cristiandad, pero últimamente se ha, digamos, profundizado la crisis a través de esa cultura posmoderna, que como todos sabemos se caracteriza por la indiferencia religiosa, la pérdida del sentido de la fe, de pertenencia eclesial, que favorece el individualismo, que ha acentuado el narcisismo que lleva a encerrar a la persona en sí misma, de tal manera que vivimos en un mundo frenético y muchos miran el futuro simplemente con temor. Es una cultura volátil en la que todo se hace a la carrera y no favorece una reflexión profunda. Y podríamos decir que estamos en lo que hoy en día también se llama como una sociedad líquida, fuertemente impregnada por una cultura de las redes que no está soportada en convicciones sólidas, sino que van, digamos, quitándole el valor a lo que es verdad, a ideales que puedan ennoblecer y dar sentido a la vida humana. Y por lo tanto,
van diluyendo todo esto en la sociedad misma. Y a eso se añade que estamos en un periodo también postcristiano, frente el cual ha promovido el desconcierto y el olvido del valor que ha tenido la Iglesia y el aporte que ha dado ella para la sociedad y para la cultura actual, y que busca traducir en categorías seculares lo que han sido los valores evangélicos y que ha transmitido la labor evangelizadora. También nos damos cuenta de los grandes adelantos científicos y tecnológicos que vemos en la actualidad, pero esto ha llevado a una crisis de cómo concebimos a Dios mismo. Y desafortunadamente esa crisis, se podría decir, es como un girar todo en favor del hombre, en un antropoformismo desviado, que termina dando prioridad al hombre absoluta a las conveniencias circunstanciales y todo lo vuelve relativo. Y por lo tanto, el Papa Francisco nos ponía en guardia frente a ese relativismo que hay hoy en día y que se adora todo lo que es la acción humana y se piensa que eso no tiene límites. Igualmente estamos en esa época del intimismo, en donde no se aceptan certezas absolutas, no existe una preocupación por la realización colectiva, sino que se resalta un interés por la satisfacción personal. Y entonces se nos olvida que el mundo no puede girar únicamente en torno a nosotros mismos y a nuestros caprichos y a nuestras necesidades, sino que tenemos que ir mucho más allá, pensar en la sociedad y pensar cómo nosotros como iglesia tenemos que aportar. Y de ahí la importancia del sínodo que se está realizando actualmente en Roma sobre la sinodalidad, porque yo creo que esto nos va a colocar frente a la necesidad de situarnos en el mundo y de cómo responder realmente todos juntos a este mundo que el Señor nos ha dado. A esto también se añade que muchas veces estamos ante una urgencia porque se nos ha olvidado lo que son los procesos iniciáticos. Y ese olvido ha hecho que se presenten una serie de problemas pastorales a los que hay que poner remedio. Por ejemplo, la ausencia generalizada del primer anuncio, la falta de planeación en los procesos de iniciación cristiana, la reducción de la catequesis a una simple preparación presacramental, el escaso sentido de comunidad en la acción pastoral, el desinterés que tienen algunos párrocos en relación con la catequesis, la ausencia de un compromiso de la familia en el campo de la transmisión de la fe y el número creciente de jóvenes que abandonan la iglesia cuando acaban de recibir el sacramento de la confirmación. A todo esto se añade con cierta frecuencia que la catequesis que se da a los niños y a los jóvenes se transmite de una manera tal que se banaliza, porque se utiliza un lenguaje que no es ni serio ni adaptado realmente a las circunstancias. Todo esto hace entonces que veamos que tenemos un desafío muy grande y que tenemos que hacer un esfuerzo por superar todas estas dificultades, sobre todo mirando que existen muchas resistencias para implantar procesos e itinerarios evangelizadores que no se reduzcan a una simple preparación de los primeros sacramentos, sino que haya procesos permanentes de formación y acompañamiento en la vida de la fe. Y todo esto conlleva la necesidad de seguir las pautas que ha ido indicando el magisterio de la Iglesia al invitar con insistencia a dar fuerza al anuncio del querigma, a tener un enfoque catecumenal y a un fortalecimiento de la catequesis. Hoy en día, ¿para dónde va la Iglesia? Vamos pensando que, de acuerdo con lo que nos han dicho los papas en los últimos tiempos y el magisterio general de la Iglesia, que es necesario tener una Iglesia que sea misionera, sinodal y samaritana. Se trata de un acompañamiento y de una educación que debe llevar al crecimiento y la maduración de nuestra fe. Y en este campo podemos decir, no podemos quedarnos encerrados en lo que hasta ahora se ha ido entendiendo, sobre todo en los últimos tiempos de iniciación cristiana, que se reducía únicamente a los
tres primeros sacramentos, y una vez realizados ellos, como que ya no había una acción más sólida en el campo de la evangelización y de la catequesis. Y de ahí que se busque que le demos mucha importancia al primer anuncio, que nos ha de llevar a que la persona con la que estamos dialogando pueda conocer a Jesús, se sienta atraído por él, desee él de una u otra manera conocerlo cada vez más y que vaya en su corazón sintiendo un amor hacia Cristo. Y cuando tenemos ese primer paso, se da el segundo, que es la catequesis, que debe estar muy alimentada constantemente por la palabra de Dios, por la tradición y el magisterio, para cumplir así el mandato de alimentar permanentemente los fundamentos de la fe. Pero luego debemos alimentar las raíces de la vida cristiana con unos procesos de formación permanente, para que madure en su comunión eclesial y en el ejercicio constante de la caridad. De tal manera que todo esto nos debe llevar a que si conocemos a Cristo, si nos hemos encontrado con Él, si nos incorporamos a una comunidad, tenemos que hacer en todo lo posible por fomentar un compromiso social de solidaridad y de servicio desinteresado, sobre todo con las personas más necesitadas y vulnerables. Ahora bien, todo este trabajo que hoy mira que la iglesia, que es muy importante, es algo que compete a todos los miembros de la iglesia, a todos los bautizados, ministros ordenados, personas consagradas, fieles laicos, porque esto tiene un fundamento, es en el sacramento del bautismo, en donde hemos sido constituidos discípulos, y como dice hoy la iglesia, discípulos misioneros, y que tenemos que trabajar todos en un espíritu de comunión y participación. Y por esto la Iglesia hoy en día está impulsando este camino de la sinodalidad para que tomemos conciencia de la necesidad de caminar juntos, de tal manera que podamos podamos ayudarnos mutuamente en ese encargo que el Señor nos ha dado de ser misioneros y que estemos todos dispuestos a colaborar en la tarea evangelizadora. Y el Papa le decía a los jóvenes recientemente en la exhortación apostólica Christus Vivi que era necesario darle a la Iglesia un rostro misionero, un impulso evangelizador en donde prime la alegría y que no tengamos miedo de salir a proclamar a Cristo en medio del mundo. Esta dimensión misionera ha constituido, y lo sabemos todos, ha sido una parte esencial de la Iglesia desde el comienzo mismo de su labor eclesial, pero lamentablemente dejó de ponerla de relieve porque hablar de misión se redujo casi a pensar únicamente en lo que hoy llamamos la missio ad gentes, es decir, el anuncio del Evangelio a aquellas personas que nunca lo han conocido. Pero ya el Papa San Juan Pablo II nos invitaba a que era necesario reconocer que era necesario mantener viva esa tarea de anunciar a Cristo a aquellos bautizados que se han alejado de Cristo, y como parte primordial de la Iglesia, esta actividad, como una parte importante de la actividad de la Iglesia, cuya actividad misionera debe estar por encima de todo y representa el mayor desafío para la Iglesia. Necesitamos, por lo tanto, una conversión pastoral al respecto, una conversión que debe partir de cada uno de nosotros, como también de nuestras comunidades, y que debe inspirar un serio y profundo replanteamiento pastoral, ya que, como decía Aparecida, lo siguiente: no puede resistir a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devociones fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Una frase pues bastante dura que encontramos en Aparecida, pero que dibuja bastante bien de las dificultades que tenemos que afrontar. Ahora bien, una tarea fundamental que nos surge dentro de esa conversión pastoral
es la de superar una pastoral de conservación para implantar una pastoral misionera. Una pastoral misionera en la que la Iglesia, además de hacer todo lo posible por salir y buscar a quienes se han alejado de la Iglesia para acogerlos con los brazos abiertos, con ternura y misericordia, celebre el gozo de la presencia y el encuentro permanente de su Señor en medio de ella y procure la formación de pequeñas comunidades que ayuden a los fieles a vivir plenamente su fe y en donde todos los fieles puedan participar, se sientan acogidos y sean alimentados por la palabra y por la Eucaristía. En otras palabras, tenemos que hacer lo necesario por tener comunidades en donde se viva la comunión y la participación con un profundo sentido ciudadano. Solo así se podrá vivir el amor de Cristo para que todos los bautizados nos reconozcamos como hermanos y asumamos con responsabilidad nuestra tarea y podamos cumplir esa opción preferencial por los pobres a la cual nos llaman los papas en los últimos tiempos. Y de ahí, por lo tanto, la necesidad de mostrar un rostro de una iglesia misericordiosa y de una iglesia samaritana. Cuando celebrábamos el jubileo extraordinario de la misericordia, el Papa insistía en algo que es muy importante tener en cuenta, que la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. De tal manera que la Iglesia, en el cumplimiento de su misión, si quiere ser una prolongación de la misión de Cristo, no puede descuidar el imperativo de la inclusión social de los pobres, la cual no puede quedarse en un simple plano teórico o en un permanente asistencialismo, sino que tiene que ayudar a una integral promoción humana y a una auténtica liberación a partir de Cristo Salvador que abre una espiral de luz que da sentido a nuestra vida y esperanza aun en medio del sufrimiento y del dolor. Fuera de eso tenemos que tener en cuenta que aunque no siempre encontremos con facilidad personas que no conocen a Cristo, sin embargo, sí podemos encontrar muchísimos hombres y mujeres que se han alejado de la iglesia y que viven una especie de ateísmo existencial, desde el cual tenemos que partir en la labor evangelizadora. En estos casos, lógicamente no podemos comenzar simplemente presentando los contenidos de un mensaje, sino que tenemos que buscar el modo de hacer que se sientan atraídos por la persona de Jesús y que puedan llegar a un encuentro con Él. Un encuentro que los fascine y los lleve a desear su seguimiento. Pero esto requiere paciencia y acompañamiento, en el que con un profundo respeto se dé espacio a la escucha de sus inquietudes y sus esperanzas, y en donde el testimonio de vida y de fe de quien evangeliza conduzca prudentemente a quien siente el deseo de ir a buscar al Señor y de escuchar su voz que les dice, vengan y vean, como lo sintieron los primeros discípulos. En las circunstancias en las que nos encontramos, la pregunta entonces que debemos hacernos no es tanto qué quiere decir ser cristiano, sino más bien cómo ser cristiano en un mundo que ha perdido el sentido y el significado de la fe, y cómo puede nuestro testimonio ayudar a lograr una vida humana en la que se respete la dignidad y se logre la felicidad. Es urgente, por lo tanto, que tomemos en seria consideración una auténtica y nueva etapa evangelizadora que, como dice Francisco, debe estar marcada por la alegría, ya que en Jesucristo nace y renace la alegría. Y esto quiere decir, entre otras cosas, que tenemos que cambiar de actitud con el objeto de dar un verdadero testimonio del gozo de haber encontrado a Cristo en nuestra vida. Pues la alegría del Evangelio, dice el Papa, es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Puesto que si Jesús vino a salvarnos, a dar sentido a nuestra existencia e indicarnos el camino para llegar a la verdad y la vida, tenemos que mostrar al mundo la alegría que produce nuestra fe. El anuncio entonces debe ser realizado de manera atrayente, acogedora, gozosa, no con el ceño fruncido. Ya en la era apostólica el apóstol Pedro insistía
que esta tarea tenemos que cumplirla con dulzura, respeto y recta conciencia. Y San Pablo indicaba que nuestro uniforme ha de ser la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura y la comprensión. Esto nos lleva entonces a pensar que hoy en día en el campo de la evangelización tenemos que darla con un impulso catecumenal. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos impulsar una nueva evangelización en la que se pueda anunciar con fuerza y entusiasmo el Evangelio a un mundo complejo, con el fin de poder hacer toda una renovación espiritual, moral y pastoral, que bajo la acción del Espíritu Santo infunda nuevo fervor, una nueva espiritualidad, que instaure nuevos métodos y nueva expresión para anunciar con nuevo ardor la buena nueva de Jesucristo. Realizar una nueva evangelización o una evangelización con impulso misionero no quiere decir que tengamos que inventar nuevos contenidos o simplemente nos quedemos buscando novedosas estrategias para la transmisión de la fe, ni mucho menos cambiar lo que ha sido el objeto de la misión de la Iglesia. Se trata de iniciar una nueva etapa evangelizadora en la que le demos centralidad a la gracia, que es la que el Espíritu Santo despierta e infunde para que podamos tener una sed de Dios. Entonces, la nueva evangelización nos lleva a reforzar el empeño de dar importancia al primer anuncio. Lamentablemente, para muchos de la Iglesia, incluidos catequistas y pastores, ha sido difícil comprender la necesidad y la esencia misma del carisma, dado que han estado acostumbrados a catequizar sin evangelizar previamente. Nos habíamos habituado a vivir un cristianismo muy ritualista, en el que colocábamos los sacramentos como el perno sobre el que debía girar prácticamente toda la acción pastoral y como la meta a la que había que llegar. Esto no quiere decir que los sacramentos no constituyan un eje fundamental en la vivencia de la fe, por el contrario, ellos son la expresión de esa presencia y del encuentro del Señor en nuestra vida. Es necesario entonces tener una clara conciencia de que los sacramentos son en cierta medida los que han de impulsar permanentemente el desarrollo de la vida cristiana en fidelidad al Señor, después de escuchar y vivir el Evangelio. Teniendo en cuenta entonces evangelización y sacramentos, tenemos que mirarlos en un conjunto, unidos. No podemos separar estas dos realidades de manera tajante. En efecto, evangelizamos para llegar a un encuentro personal y profundo con Cristo. Y al mismo tiempo nos acercamos a los sacramentos para recibir la gracia necesaria que nos permita intensificar el compromiso que surge de ese encuentro y nos incorporemos a la comunidad de quienes aceptamos toda esta realidad. Y dentro de este campo, entonces, la catequesis, tenemos que mirarla con una nueva perspectiva. Tenemos que liberarla de ese modo escolarizado obligatorio con la que muchas veces se hace la catequesis, para dar lugar a una catequesis de inspiración catecumenal, en donde haya un estrecho nexo con la liturgia, puesto que en ella es donde se manifiesta ese vínculo profundo entre la profesión de fe y la vida de fe. Lo que se profesa y se vive se celebra en la liturgia, en la que está presente Cristo mismo. La inspiración catecumenal, que debe acompañar todo el proceso evangelizador, debe realizarse entonces con un profundo espíritu misionero, es decir, como un anuncio propositivo que permita dar respuesta a las preguntas existenciales de quienes se inician en la fe, lo cual requiere que se tengan en cuenta las circunstancias concretas de las personas, a partir de un diálogo, de una escucha de sus preocupaciones y esperanzas, dando al mismo tiempo un papel preponderante a la comunidad, pues no se trata de un proceso aislado y en solitario, sino que toda la comunidad debe estar involucrada para acoger, acompañar y estimular a quienes se hallan en búsqueda de un encuentro con Jesús. Y a través de todo este proceso, la persona entonces va tomando conciencia de entrar
a formar parte de la iglesia, o mejor, de que la iglesia la acoge y a su vez que libremente acepta asumir los compromisos que de allí se derivan, respondiendo a la invitación de entablar una relación filial con Dios y de fraternidad con los miembros de la comunidad. No podemos dejar de tener en cuenta que la fe es ciertamente un acto personal, pero no es una elección individual y privada. Tiene un carácter relacional y comunitario. El cristiano nace en el seno materno de la iglesia. Su fe es una participación de la fe eclesial, que siempre lo precede. De tal manera que es un acto personal en el que tenemos que dar una respuesta a Cristo mismo en esa comunicación que la iglesia nos va dando y que nosotros tenemos que transmitir. Pero esta inspiración catecumenal plantea una serie de interpelaciones a toda la acción pastoral. En última instancia, invita a la Iglesia a rediseñar su rostro y su estilo de presencia en el mundo, asumiendo una clara conciencia de que la fe ya no se da por adquirida y que no está llamada simplemente a mantenerse, sino que debe ser propuesta y suscitada. Recordemos, como sugería Tertuliano, que nadie nace cristiano, sino que necesita llegar a serlo. No podemos pensar que por el simple hecho de nacer en el seno de una familia cristiana, necesariamente el nuevo miembro de esa familia ya sea cristiano, pues la iniciativa divina pide una respuesta personal de aceptación que requiere emprender un camino con etapas para realizar un proceso de conversión y para generar la fe, con el fin de que el creyente, ya liberado del pecado y regenerado como hijo de Dios, llegue a ser un miembro de Cristo y de su iglesia y con el poder del Espíritu Santo participe de su misión. Hay que tener en cuenta que a lo largo de toda la historia de la iglesia, la catequesis y los procesos de iniciación cristiana han sido muy importantes en el cumplimiento de la misión que nos encomendó Cristo. Y el eje fundamental ha sido siempre la persona misma de Cristo, su vida, su mensaje, su misterio pascual, su obra salvífica. Y para suscitar una respuesta a la iniciativa divina y que la persona lo pueda acoger con profunda decisión, necesitamos promover serios procesos personales de conversión que lleven a un encuentro con Cristo. En efecto, lo importante no es forzar la ejecución de un programa, sino acompañar con paciencia y caridad los procesos de las personas para dejar profunda y seriamente iniciados, en específicamente cristiano, a quien se pone en su camino. Los tiempos actuales nos piden entonces superar los itinerarios lineales de preparación sacramental, cambiándolos por caminos e itinerarios más personalizados, graduales y diversificados. Los itinerarios son los que marcan el camino que hay que recorrer, indicando los objetivos, las etapas, los momentos propicios para que la persona pueda lograr la meta hacia la cual se dirige. Asimismo, hay que privilegiar el acompañamiento personal para no trazar itinerarios que estén desvinculados de la vida y de la experiencia humana. Así pues, es necesario estar más atento a los procesos que a los programas, pues estos se ciñen a contenidos y actividades demasiado fijos y establecidos, mientras que los procesos que constituyen lo que realiza cada persona para responder a la llamada divina y que lo va transformando, respetan el paso que con responsabilidad va dando de manera muy personal quien se está iniciando, con el fin de interiorizar y realizar a su propio ritmo los itinerarios catequísticos que debe recorrer. Y en estos procesos se deben respetar, por una parte, la dinámica interna de la evangelización, que de por sí es gradual y progresiva, y por otra, la libertad y el ritmo de respuesta de la persona, teniendo en cuenta sus situaciones propias y sus procesos internos de cambio. Y estos procesos entonces deben realizarse en un estilo sinodal, puesto que se trata de un caminar juntos, evangelizadores y evangelizados, en los que se valoricen los carismas que el Espíritu concede
según la vocación y el rol de cada uno de los miembros de la Iglesia, mediante un dinamismo de responsabilidad. Finalmente, una de las grandes preocupaciones pastorales del momento presente es cómo evangelizar a los jóvenes, porque encontramos que ellos tienen nuevos modos de comunicarse y de relacionarse. Mientras que nosotros estábamos acostumbrados con cierta frecuencia a una comunicación unidireccional, predicamos, enseñamos, presentamos síntesis dogmáticas y utilizamos mucho el texto escrito, hoy los jóvenes están habituados a formas de comunicación digital, fruto de las nuevas tecnologías, que han implantado nuevos lenguajes y modos de intercambio, reduciendo los espacios de encuentro personal para convertirlos en espacios virtuales que diluyen la percepción del mundo real, lo cual ha repercutido fuertemente en el contexto, en el contexto formativo de la verdad y la libertad. Los medios digitales no pueden ser considerados simplemente como una herramienta de consulta o de información, sino que constituyen todo un mundo en donde habitan millones de personas de todas las naciones. Es allí donde se encuentran especialmente los niños y los jóvenes, lo cual plantea entonces la urgencia de acercarse a ellos a ese mundo digital para evangelizarlos, ya que lo que les importa actualmente es estar conectados a la red para poder mantener relaciones virtuales y tener la inmediatez de la comunicación y la información. Más aún, se nos plantea el reto de evangelizar ese mundo para fortalecer las relaciones interpersonales y realizar una acción pastoral que ayude a favorecer el encuentro real, personal y comunitario con el Señor y la inserción en la comunidad cristiana. Estamos ciertamente ante un profundo cambio cultural que nos exige variar nuestros modos de evangelizar para traducir en su nuevo lenguaje el lenguaje de Jesús, que permita crear un nuevo sentido de pertenencia comunitaria y que incluya algo más que lo experimentado en la red. Y a esto se añade también la necesidad de superar la gran brecha cultural que se da entre los niños y los jóvenes que son nativos digitales y quienes como personas adultas somos inmigrantes digitales, en las que sufrimos esa gran transformación comunicativa y relacional. Y en ese sentido, la experiencia que hemos tenido que vivir en el largo periodo de la pandemia, que produjo en muchos la nostalgia de no poder realizar el impulso misionero a través de un encuentro personal y del apoyo de la comunidad, sin embargo, constituyó la oportunidad para dar un paso necesario, evangelizar ya no con esquemas escolarizados, sino con un acompañamiento más personalizado, aunque fuera online, para hacer sentir la cercanía, como también para conocer las esperanzas, tristezas y angustias de los miembros de la comunidad y ayudarles a relacionarse con el mensaje del Evangelio. Todo esto nos indica la necesidad de hacer un esfuerzo para la inculturación de la fe. Eso es esencial para ser comprendidos por nuestros contemporáneos. La inculturación, en el fondo, está encaminada al proceso de interiorización de la experiencia de la fe, de tal modo que no podemos concentrarnos únicamente en la transmisión de los contenidos de la fe, sino que tenemos que interesarnos en el proceso de la recepción personal de la fe. Finalmente, es necesario tener en cuenta que muchas personas apoyan su fe en la piedad popular, y este es un elemento que tenemos que darle una revalorización actualmente. Son instrumentos, momentos particulares importantes para poder ejercer una acción evangelizadora. Y al mismo tiempo tenemos que darle importancia igualmente a lo que se llama la vía pulchritudinis, la vía de la belleza, el arte, la música, el teatro. Todo esto nos puede servir para de una u otra manera incorporar nuevos sistemas de evangelización que puedan llegar fácilmente a la gente y que de una u otra manera, a través de ellas, puedan encontrar la verdad del Evangelio. Bien, queridos padres, con estas ideas quería transmitirles un poco cuáles son esas nuevas tendencias, esas nuevas exigencias que se nos van presentando en el campo de la evangelización y que se nos dan en todas
comunidades en las que estamos trabajando. Desafíos enormes a los cuales entre todos tenemos que buscar una respuesta. Les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, les agradecería que aprovechemos estos minutos que nos quedan. Muchas gracias, Monseñor. Gracias por esas palabras, por esa sabiduría y por esas ideas que muy claras, de verdad. Muchas gracias. Por aquí tenemos al Padre Elías Dávila. Padre Elías, cuéntenos. Hola, Padre, gracias, Padre, por el tema interesante. Sobre todo lo que comentaba, estamos en este cambio pues, ya de cultura, de época. Ya hay cosas que van cambiando mucho, redes sociales, otras ideas. Y sí tenemos unos retos, ¿sí? Yo pienso que pues tenemos que impulsar mucho, como usted comentaba, primero desde la celebración de la Eucaristía, en la actitud de misericordia y también los retos de ir, nuestro lenguaje también, de irlo adaptando a la nueva generación, ¿sí? Entonces, veras, Padre, gracias y una buena estimación, Padre, para seguir el trabajo pastoral, Padre. Muchas gracias, Padre. Padre Juan Pablo Pos. Muy buenas noches, monseñor, y buenas noches a todos los padres. Es interesante los desafíos que tenemos y también el contexto en el que nos toca evangelizar. No sé cómo seguir superando el clericalismo y también el carrerismo que se vive dentro de los líderes de la iglesia. En mi país, pues se dio el fenómeno de cambios de obispos de una diócesis a otra y pareciera que los obispos andan peleándose la sede metropolitana y alguno pues hasta ambiciona un capelo cardenalicio. Y obviamente, pues si la cabeza sigue funcionando así, pues también yo veo que los laicos, pues también terminan, pues, o sea, trabajando en la iglesia, buscando lo que en otras sectas llaman privilegios. Y creo que eso, pues también sigue haciendo mucho daño en ese proceso y en esta invitación a la nueva evangelización. Entonces, ¿alguna idea, monseñor, para superar el clericalismo y ese carrerismo que el Papa Francisco insiste en que se elimine de una proyección pastoral o un ambiente pastor? Sí, te agradezco el comentario porque este es uno de los grandes problemas que se han presentado el clericalismo, que no solamente se da en el clero, sino también en los laicos, porque muchas veces los laicos piensan que cumplir su tarea es hacer lo que le corresponde al sacerdote, y eso es una cierta forma de clericalismo, de clericalización de la acción pastoral. Los laicos tienen una misión específica dentro de la iglesia y es muy importante. Es decir, todos tenemos una misión que cumplir en el campo de la evangelización. Unos, nosotros como pastores, los religiosos dentro de ese testimonio de vida, de pobreza y castidad, etcétera. Y al mismo tiempo, los laicos en esa inserción en el mundo, sembrando los valores del evangelio con su responsabilidad y demás. Y también en la misma liturgia ellos tienen muchos espacios, porque muchos piensan que cuando yo estaba de arzobispo en Villavicencio, encontré una cosa extraña y era que había unos supuestos candidatos para recibir el diaconado, pero la preparación que hacían era la preparación para los ministerios laicales, y lo cual quiere decir que no se había logrado entender que el diaconado permanente es una participación del sacramento del orden. Sin duda alguna, yo creo que el sínodo ahora va a darnos algunas pautas, porque precisamente esa idea de la sinodalidad, del sentirnos que compartimos la misma fe, que tenemos la misma dignidad, que el hecho de ser sacerdote o religioso no nos coloca por encima de los demás, sino que estamos al servicio de nuestros fieles y de acompañarnos mutuamente en la formación de auténticas comunidades. Yo creo que ese paso va a ser muy importante y el sínodo seguramente nos irá a dar unas luces especiales fundamentales. Muchas gracias, Monseñor. ¿Algún otro padre? Por ahora yo le tengo una preguntita. ¿Algún comentario acerca de la participación de los movimientos en esta nueva evangelización y pues la visión de la iglesia con relación a ellos, el aporte que dan? Sin duda alguna, los movimientos apostólicos han tenido un resurgir fuerte
en los últimos años, quizá por la falta de inserción de los laicos en la vida activa de la Iglesia, porque muchos sacerdotes, lamentablemente, algunos años atrás, pensaban en los laicos únicamente en pedirles ayudas simples. Hay que traer sillas para la iglesia, hay que limpiar la iglesia, hay que hacer esto o aquello, pero no como una responsabilidad propia de su ser bautismal. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar muy fuertemente, en hacer tomar conciencia de la importancia del bautismo, de los compromisos que adquirimos en ese sacramento, de la igualdad fundamental como miembros de la iglesia, pero que tenemos unas tareas distintas de acuerdo con el estado de vida que hemos elegido, porque somos nosotros los que hemos aceptado la invitación que nos ha hecho el Señor para recibir el sacramento del orden, así como una pareja de matrimonio ha aceptado a esta persona para que sea su esposo o su esposa, pero que ha sido libremente realizada, o el que va a conformar, a ser miembro de una comunidad religiosa. Pues todo esto indica que tenemos que hacer lo posible para tomar conciencia de que esa responsabilidad que tenemos dentro de la iglesia, tenemos que cumplirla con alegría, con gozo, con sencillez. No sé si me quedó faltando algo de lo que tú me decías. Sí, monseñor, no, yo creo que es eso de estar más abiertos a la participación de los laicos y muy, muy interesante eso que comenta del cambio de época, ¿no? De Sí, ya me antes, acordé, dígame, lo de los movimientos apostólicos. sí, monseñor. Decía, los últimos años han tenido un surgimiento muy grande, pero hoy en día se nos presenta un problema y es que muchos movimientos apostólicos no trabajan dentro de la diócesis como tal o dentro de la parroquia y se constituyen como grupos a veces autónomos. Hoy en día tenemos que buscar el modo de que los movimientos apostólicos tienen cabida en nuestras comunidades parroquiales, que tenemos que acompañarlos, que es necesario tenderles la mano y que ellos se den cuenta que forman parte de una comunidad, que es la comunidad parroquial fundamentalmente, y que allí ellos cumplen una misión importante, porque colaboran en el campo de la evangelización, porque colaboran muchas veces en el campo de la liturgia o ayudan en obras sociales, pero que tenemos que hacer el esfuerzo nosotros como pastores de no rechazarlos. Hay sacerdotes que dicen, no, yo no trabajo con ustedes. No, tenemos que trabajar con ellos. Y son grupos que están dentro de los parámetros que la diócesis ha establecido, pues acojámoslos, ayudémoslos. Si vemos que hay desviaciones, con humildad y con sencillez, ayudémoslos a que las corrijan, sin colocarlas nosotros por encima, sino dándoles una mano para que puedan reflexionar y llegar, en el caso necesario, a una conversión de ciertas actitudes. Gracias, monseñor. ¿Algún otro padre que prenda el micrófono y haga su comentario, su pregunta? Parece, Buenas noches, Padre Carlos Vargas, no estamos parece acá. Monseñor Octavio. Buenas noches a todos los hermanos sacerdotes, los que estamos ubicaditos allí en la red. Una pregunta que de pronto surge aquí en el encuentro que tuvimos el día de hoy con el Padre Carlos Alberto Castaño, y es cómo lograr para que en las parroquias haya una verdadera fraternidad sacerdotal, no solo preparándole el camino al sacerdote que viene a recibir la parroquia, sino también dándole continuidad a los procesos que encuentra en la parroquia, porque muchos sacerdotes con el clericalismo llegan, ustedes conmigo no van a trabajar, ustedes trabajan con el otro padre, conmigo no van a trabajar, y vienen con el síndrome de Adán, antes de mí no había nada, y le echan planadora todo lo que había, lo que hizo el otro sacerdote en 10 años, y llegan con cosas diferentes y acaban con todo.
cómo hacer, Monseñor, para que esa nueva evangelización sí dé ese fruto que tanto esperamos, dando una continuidad de los procesos. Gracias, Padre Carlos Vargas, por la invitación. Gracias, Su Excelencia, por su aporte tan significativo en este ardor de la evangelización. Bueno, sin duda alguna, esta es una de las cosas más complejas y de las que los obispos tienen que trabajar fuertemente en sus diócesis. ¿Cómo lograr la fraternidad sacerdotal? Somos una comunidad de hermanos en las que tenemos que ayudarnos. Y que al llegar yo a una parroquia, yo no llego como dueño de algo y que puedo imponer mi voluntad, sino que debo valorar, primero que todo, recibir un informe claro, sincero, auténtico de lo que es la actividad pastoral de la iglesia en esa comunidad. Pero sobre todo tener esa disposición de humildad, de aceptar que se encuentran cosas buenas que tenemos que seguir. Yo creo que ese es uno de los puntos de una verdadera conversión pastoral a la que la iglesia nos está llamando, en la que no debemos cansarnos de comenzar a reflexionar muy seriamente y de buscar los canales más que sean necesarios para lograr a través de encuentros, de reuniones, de convivir de manera con amistad y sencillez y que podamos crear ese ambiente de fraternidad y en donde es muy importante el que podamos orar juntos y el sentirnos verdaderamente como hermanos. Pero ya es, digamos, en cada diócesis donde se debe buscar un trabajo de fraternización y en donde todos nos podamos colaborar mutuamente, que yo necesito de mis hermanos y que le puedo dar un aporte a ellos cuando sea necesario. Muchas gracias, Monseñor. Pues yo creo que con esto vamos concluyendo y, Monseñor, si quiere, regálenos una oración y su bendición. Señor, te damos gracias porque nos has llamado a ejercer el ministerio sacerdotal. Ha sido un privilegio el que tú nos hayas elegido y te damos gracias que nos infundiste la gracia a través del Espíritu Santo para que pudiéramos responder con alegría a ese don que nos has dado. Te pedimos que bendigas nuestro ministerio, nos ayudes para que en todo momento mostremos el gozo y la alegría de haberte encontrado en nuestra vida y de seguirte con fidelidad a lo largo de todos los años. Y que el Señor bendiga a estos sacerdotes que trabajan en tantas comunidades muchas veces alejadas, pero que están deseosas de conocer a Cristo y que su labor sea fructífera en todo campo. Que el Señor los bendiga y los guarde, los proteja de todo mal y peligro, les conserve en su gracia, amor y misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Gracias por acompañarnos, por esas palabras. Gracias a los padres que se conectaron y pues los que van a escuchar esto también. Dios los bendiga y padres, buena noche. Gracias. Buenas noches. Padre, padres. Buenas noches. Todos. Padres, adelante, padres. Hasta luego.